una figura destrozada, un mensaje oculto, y un asesino que creía que la porcelana guardaba secretos. Han bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión. Alejandro, siempre tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos sintonizas hoy? Comenta abajo. Leah, comentarios hace que estos misterios cobren vida. Me alegra mucho que estés aquí. Aquí está la historia. Era una tarde de jueves, perfectamente normal en el pueblo de Charnaliángel, el típico lugar donde el repique de la campana de la iglesia marcaba no solo la hora, sino el ritmo mismo de la vida del pueblo. Las palomas arrullan desde el campanario, el cartero silbaba por Sycamore Lane, y las dedaleras de la señora Ellington se mecían como dignatarios en un desfile real. Y, por supuesto, estaba la fiesta anual en el jardín de Bramblehurst Hall and Bramblehurst. Una mansión de modesta grandeza y cubierta de hiedra se alzaba a las afueras del pueblo, demasiado imponente para ser ignorada, demasiado modesta para ser envidiada. Su anfitriona, la señora Lavinia Redmayne, había presidido la sociedad del pueblo durante 3 décadas, conocida tanto por sus impecables rosas como por su mucho menos impecable tendencia a indagar, con amabilidad, pero implacablemente, los asuntos ajenos a esa tarde en particular. El jardín estaba en su máximo esplendor. Sombrillas blancas salpican el césped. Bandejas de plata con sándwiches de pepino giraban como un reloj, y el aroma a lavanda fresca se mezclaba con el de los La señorita Marple, cómodamente sentada a la sombra de un ciruelo, sorbía su té sin pretensiones, con sus dulces ojos, observando todo y nada en particular. Para un observador casual, podría haber parecido como cualquier otra anciana refinada, agradable, tranquila, discreta. Sin embargo, quienes realmente conocían a la señorita Marple comprenden que tras sus guantes de encaje y su cardigan de ganchillo se escondía una mente aguda como una aguja y una memoria como un cajón cerrado, que sólo abría cuando era necesario. La habían invitado, como siempre, no porque Lavinia disfrutará especialmente de su compañía. La señorita Marple nunca se deshacía en elogios, adulaba ni fomentaba el drama, sino porque uno simplemente la invitaba. No hacerlo habría parecido un poco imprudente. La conversación fluyó libremente. ¿Viste cómo el joven Julian Marchmont miraba a Iris Woodford?, susurró la señora Bradley, inclinándose hacia su amiga con deleite. Estará embarazada antes de San Miguel. Recuerda lo que te digo, Anne, en serio. Helen reprendió a Lavinia con una sonrisa cómplice. Acaban de regresar de Italia. ¿No podemos darles hasta la fiesta de la cosecha? Iris, en efecto, estaba radiante de amarillo pálido. Su risa era demasiado vivaz, su copa de vino demasiado llena. Su prometido, Julian, estaba a unos pasos de distancia, con las manos en los bolsillos, hablando con demasiada intensidad con el sobrino de Lavinia, Archie Redmayne, un joven pálido con la actitud tensa de quien intenta no sudar en compañía de un público educado. A la mirada de la señorita Marple, se desvió hacia el fondo del jardín, donde el señor Lionel Peebles, el abogado local, permanecía rígido junto a la mesa de té, bebiendo un Darjeeling suave y observando a todos como si revisara un libro de contabilidad. Junto a él, el reverendo Chiswell asintió distraídamente, quizá preguntándose si su próximo sermón incluiría una advertencia moral contra la charla ociosa. Entonces sucedió. No fue un ruido fuerte, no hubo gritos ni se rompió la taza. Solo un jadeo, una única y brusca inhalación de Lavinia Redmayne, que se había puesto de pie, con el rostro repentinamente del color del marfil sin pulir. «Dios mío», susurró, mirando hacia el estanque ornamental de nenúfares a las cabezas. Se escuchó un murmullo allí. Yaciendo medio sumergido entre los nenúfares, había un cuerpo boca arriba, pálido como la tiza. Julian Marchmont
Muertos sus ojos miraban vidriosos al pálido cielo de agosto, con una mano doblada y flácida sobre el borde de la fuente de porcelana, que curiosamente tenía una grieta diminuta e intrincada, casi como una línea escrita. Nadie se movió por un momento. Luego vino el caos en gritos en pais apresurados. Iris gritó mientras la apartaba. El reverendo Chiswell se tambaleó hacia el cuerpo. Santiguándose, el abogado llamó al jardinero a gritos. Y Archie, el pobre Archie, vomitó en el hibisco en la señorita Marple. No gritó, simplemente dejó su taza de té. Con exquisito cuidado, su mirada se detuvo en la grieta, en el borde de porcelana de la fuente, apenas visible bajo las hojas de lirio que flotaban en el aire. Entonces, solo por un momento, sus ojos se entrecierran. Había comenzado. Durante varias horas, tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Julian Marchmont en el estanque de nenúfares, el pueblo de Charnelian Hill se sumió en una especie de animación silenciosa. La fiesta en Bramblehurst Hall se había desmoronado como un vaso caído desde lo alto, antes entero, ahora disperso, y con los bordes afilados. Nadie sabía exactamente qué hacer, así que hicieron lo que siempre hacían en momentos de incertidumbre. Susurraron al anochecer. Un hilo de especulaciones se había extendido desde los pasillos de Bramblehurst hasta los estantes de la tienda de comestibles, los bancos de St. Mildred's Womb, finalmente, el banco de roble frente a The Are y Thistle, el pub del pueblo. Todos tenían una teoría. Nadie tenía respuestas en el agente Rigby, de mejillas coloradas y corpulento como una tetera. Había sido el primero en llegar a la escena, aunque no estaba acostumbrado a asesinar el peor que había visto antes. Fue un robo relacionado con la desaparición de un pastel de frutas y el gato de un vecino. Se había envanecido con autoridad y rápidamente acordonó el jardín con cordel, que había tomado prestado del cobertizo del jardinero. En el doctor Illingworth fue citado de su consulta y declaró la muerte sospechosa, pero no dijo nada más hasta que se le realizó la autopsia. Nadie esperó a que la ciencia les dijera lo que ya habían decidido. ¿Era veneno?, murmuró la señora Robatham, parada frente a la oficina de correos con una carta apretada contra el pecho. Se le notaba en los labios. Pobrecito, estaban azules. El domingo pasado le dije a Elsie que me pareció que tenía los pies demacrados. Más bien, se cayó, dijo el tendero. El señor Shadley, apilando sus coles con un floreo innecesario. Borracho, quizá no, con uno de esos subidones. Siempre tenía esa pinta de nervioso, de los que toman láudano o algo peor. Ya saben, oí que le debía mucho dinero a Archie Redmayne, dijo Violet Mott, peluquera en la trastienda de la farmacia. Y ya sabes cómo se complican estas cosas. Todos asintieron con gravedad, mientras el cerebro colectivo del pueblo daba vueltas a fragmentos de confesiones oídas, miradas de reojo y viejos rencores, como monedas en la palma de la mano. La señorita Marple, por supuesto, habló muy poco. Esa noche, sentada tranquilamente en el porche de su casa, bordaba los pétalos de un pañuelo de lino, y bebía agua de cebada. Su mente vagaba suavemente de un rostro a otro, como una linterna, que capta siluetas en la oscuridad, al otro lado de la calle, en una estrecha cabaña de ladrillo adornada con clemátides. Iris Woodford estaba encerrada tras las cortinas corridas. Su madre, la señora Woodford, rechazaba las visitas con el labio inferior tembloroso y una dura palabra para la prensa. El dolor, decía, necesitaba espacio para el dólar. Como bien sabía la señorita Marple, a menudo se comportaba de manera peculiar. Dentro de Bramblehurst Hall, Lavinia Redmayne se había retirado a su salón, con un jerez y mano temblorosa. No se había quitado el sombrero desde el descubrimiento, como si la rígida red pudiera protegerla de la contaminación social del asesinato. Estaba comprometido con Iris. Le volvió a decir a la gente, por cuarta vez, acababan de regresar. Tiff planeaban establecerse en Eastbourne.
aunque siempre pensé que Iris tenía la vista puesta en algo más grande. ¿Le pareció que el señor Marchmont estaba enfermo hoy, señora?, preguntó el agente Rigby tomando notas en un pequeño bloc. No, un poco pálido quizás, pero Julián siempre tuvo ese aire continental. Ancetrino era parte de su encanto. ¿Viste a alguien discutiendo con él?, no respondió Lavinia rápidamente, quizá demasiado rápido. Hubo discusiones, claro. No se puede invitar a todo Charnelian Hill y esperar tranquilidad absoluta. Pero no he oído ninguna pelea. Esto no era estrictamente cierto. La señorita Marple había presenciado un breve intercambio entre Julian y Archie Redmayne cerca del rosal. Hubo un destello, quizás, de ira en el rostro normalmente inexpresivo de Archie, pero se desvaneció rápidamente, ahogado por una tos y una risa educada. A la mañana siguiente, el vicario había compuesto una breve oración por el alma de Julián. Una nota sobre la tragedia había sido fijada en el tablón de anuncios de la iglesia, debajo del anuncio de un periquito perdido. La vida en el pueblo seguía su curso, aunque con un ritmo apagado y distraído. La señorita Marple llegó al pueblo a media mañana, aparentemente para comprar un tarro de mermelada de fresa. Saludó a todos amablemente, sin hacer preguntas ni teorías, simplemente escuchó. En la tienda de comestibles, oyó por casualidad que habían visto a Julian hablando con el señor Peebles, el abogado, unos días antes, algo sobre un testamento. En la oficina de correos, se enteró de que Julian había recibido varias cartas con matasellos de Florencia en las últimas 2 semanas. Y la joven Ada, en la panadería, se enteró de que Iris había llorado desconsoladamente sobre una bandeja de pasteles de roca el día anterior, con las manos tan temblorosas que se le habían caído 2. Nada de esto era inusual. Todo, la muerte despertaba recuerdos en la mente de las personas, como el viento entre las hojas secas. Lo que impactó a la señorita Marple no fue lo que la gente decía, sino lo que no decía a nadie. Mencionó la grieta en el borde de porcelana de la fuente, y sin embargo la señorita Marple no podía olvidarla. Parecía casi deliberada, como un pequeño grabado, aunque no había podido distinguir la marca. Y la porcelana, en su experiencia, contaba historias cuando nadie más lo hacía. Sin duda, al pasar por el escaparate de la floristería, se detuvo a examinar un ramo de lirios blancos en un jarrón azul. Era del mismo azul, notó, que el esmalte de la fuente del estanque de lirios. Recordó algo extraño. Había extendido la mano izquierda. No, la derecha. Llevaba la manga izquierda remangada, como si alguien le hubiera tirado. Tenía un pequeño corte en el puño. Lo recordaba perfectamente porque el hilo era rojo, un color que ningún sastre de Charnelian Hill habría usado para un traje de verano para la señorita Marple. Eso no era nada. Regresó a casa con sus conservas y una ramita de romero, que colocó junto a la maceta de verbena en el alféizar de la ventana de la cocina. Después de comer, sacó su papel y empezó a hacer una lista no de sospechosos, pues aún no se había permitido esa presunción, sino de interacciones en rostros, en fragmentos en sentimientos. Archie Redmayne, pálido y extrañamente rígido. Iris Woodford, demasiado fuerte. Luego, demasiado silenciosa. Lionel Peebles, distante, pero preciso. Lavinia, esforzándose mucho por sorprenderse, y en algún lugar debajo de todo, la pequeña y silenciosa pista, grabada en porcelana, no hablaría y no hasta saber qué decía la grieta en la fuente. Pero ella estaba escuchando, observando. Y el pueblo, lo supiera o no, estaba empezando a revelarse a la mañana siguiente de que el pueblo despertara con la noticia de que Julian Marchmont había muerto no por accidente ni por accidente, sino muy posiblemente de forma deliberada. Una tenue llovizna empapaba las calles adoquinadas de Charnelian Hill.
El aire había adquirido esa curiosa densidad que solo se encuentra en los pueblos ingleses después de una tragedia. La clase de aire que hace que incluso las golondrinas vuelen más bajo, como si estuvieran de luto dentro de la vicaría. El reverendo Chiswell removía azúcar en su té con una especie de piedad nerviosa. Frente a él se sentaba el inspector Lennington, enviado desde Caxton a petición suya. Un hombre alto, de hombros anchos, con un bigote erizado y un porte forjado. En los crímenes más duros de las ciudades del condado, Lexington tenía un aire de claridad sensata. No encajaba de inmediato con los ritmos más apagados de la vida en Charlie, donde el significado a menudo se escondía tras lo no dicho, así que el cuerpo fue descubierto poco después de las 4, dijo, refiriéndose a su libreta, en el stand. ¿Tine, la propia anfitriona, lo encontró? Anne Chiswell asintió. ¿Sí ahí Lavinia Redmayne? Lo vio desde el otro lado del césped. Un momento horrible. Supongo que la tarde se había agriado. Se notaba algo intenso bajo la alegría. Kennington levantó la vista. Conocía bien al difunto, el reverendo. Bastante bien. Había estado fuera durante algunos años, principalmente en Italia. Roma, Iris Woodford le tenía devoción. Aunque no puedo decir que nunca entendí por qué. Julian siempre me pareció seguro de sí mismo, cortés, pero distante. ¿Enemigos? Nada evidente ahí. Pero este es un lugar pequeño, inspector. Los rencores adquieren cierta pátina aquí. Rara vez se dicen en voz alta, pero perduran como papel pintado viejo. Imposibles de quitar ante eso. Lennington garabateó algo y se puso de pie. Bueno, reverendo, gracias por su tiempo. Pronto conoceré a la familia. Mientras tanto, en la casa de campo de la señorita Marple en Church Lane, la tetera apenas comenzaba a sonar. Se sirvió una taza de té de ortiga y desdobló el periódico. Aunque el titular que realmente buscaba no estaba allí. Los asesinatos locales no se publicaban con rapidez. Las noticias se difunden lentamente, como debía ser en asuntos de muerte en su mente. Sin embargo, se movía más rápido. Anne sabía que la policía empezaría por determinar el motivo y la oportunidad, pero se les escaparía cosas. El alma de un pueblo. Después de todo, no se registraba en entrevistas ni declaraciones juradas. Se inculca en los tés de la tarde, las miradas nocturnas, y en quién caminaba con quién. Después del ensayo del coro, la señorita Marple se quitó el abrigo y se dirigió a High Street, deteniéndose como siempre en la verja de hierro de la propiedad de los Redmayne. Los jardines de Lavinia, habitualmente podados con tanto esmero, habían empezado a deshilacharse. Un solo capullo de rosa colgaba de su tallo. Incluso los arbustos parecían contener la respiración. Señorita Marple, gritó una voz. Era Archie Redmayne, elegantemente vestido, pero con un aire de reciente desaliño. Llevaba la corbata demasiado apretada y los zapatos llenos de barro en el tacón. Su madre, sin duda, lo había enviado a aparentar normalidad, presencia, como parte de la respetable rutina. Pero había una tensión en su boca que lo delataba. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo sin esperar a que ella hablara. Pobre Julián. Yo nunca pensé. Su voz se fue apagando y la señorita Marple levantó suavemente la barbilla. Supongo que nadie lo hizo. La muerte rara vez avisa. Soltó una risa breve, demasiado fuerte. ¿Han oído que el inspector Pennington ha venido de Haxton? Querrá interrogar a todos los que estuvieron en la fiesta. En eso supongo. ¿Crees que cuestionará la fuente?, preguntó con dulzura Archie. Parpadeó. La fuente. Lo vio todo. ¿Sabes?, dijo ella, con la mirada fija en él. El estanque de los nenúfares se movió, mirando sus zapatos. No lo había pensado. No, dijo la señorita Marple. Poca gente lo hace. A más tarde, ese mismo día, el inspector Kennington realizó sus primeras entrevistas formales en Bramblehurst Hall. Iris Woodford llegó con su madre, pálida como el papel de azúcar, con los ojos enrojecidos,
Apenas habló, respondiendo con asentimientos y encogimientos de hombros. Su madre fue la que más habló. Eran felices. Planeaban casarse en otoño. Julián le había prometido llevarla a Venecia de luna de miel. No era un suicida. Si es lo que alguien piensa. ¿Estaba bajo presión?, preguntó Lennington. La señora Woodford dudó. Había hablado de problemas económicos. Pero claro, ¿quién no lo ha hecho hoy en día? Su familia le dejó muy poco. Tenía carisma, pero no dinero. Aun cuando ella e Iris se marcharon, llegó Lionel Peebles con un traje impecablemente planchado y la puntualidad que se espera de los abogados. Sus respuestas fueron breves en sí. Julián me visitó 3 días antes de la fiesta. No puedo compartir los detalles. Confidencialidad del cliente en sí. Parecía preocupado, pero no alarmado. No lo vi hablar con Archie Redmayne. Que yo recuerde. Noan, la señorita Marple, por supuesto, no estuvo presente en estas formalidades. No tenía ningún cargo oficial, ni placa, ni nombramiento, pero tenía oídos en lugares donde la policía no los tenía. La señora Bradley, por ejemplo, había visto a Julian Marchmont paseando cerca de la glorieta esa misma mañana, hablando solo, según dijo, murmurando. Y la joven Ada, de la panadería, había afirmado que Iris había tirado una carta al fuego justo antes de que empezara la fiesta, pero lo que más llamó la atención de la señorita Marple fue algo mucho más silencioso. Había caminado una vez más hasta el borde de la fuente, ahora rodeada de cuerdas y vigilada por un guardia, con una conversación educada. Lo convenció de que la dejara acercarse lo suficiente para inspeccionar el borde allí, justo por encima de la línea de flotación del labio de porcelana. Lo vio de nuevo a la grieta tenue y deliberada, grabada, con cuidado, no por la edad. Se acercó más. ¿Un nombre? No. Un símbolo, casi a una figura pequeña y cuidadosa. Una media luna, luego una línea. Parecía el comienzo de una letra, posiblemente una I, así. Un recuerdo encajó. Algo de años atrás, en porcelana marcada con tinta invisible que se revelaba al calor. Un truco que una institutriz usó una vez para pasar cartas de amor bajo las narices de una tía estricta. Tal vez la pista grabada en la fuente no estaba destinada en absoluto a la señorita Marple. Pero estaba allí, esperando. Se enderezó, agradeció al policía y caminó hacia su casa, pensando en Julian Marchmont. No había sido un hombre querido, pero sí deseado por Iris, posiblemente envidiado por Archie. Sin duda, Lavinia, cuyo sobrino corría el riesgo de perder o ganar con la ausencia de su primo, lo notaba. Y luego estaba Lionel Peebles, quien guardaba los secretos de Julian tras el privilegio de abogado en la superficie del pueblo. Estaba tranquila una vez más, pero debajo de ella, la señorita Marple ya podía ver las corrientes arremolinándose en ella. No se apresurara Anne en el asesinato. La paciencia era una virtud, y la gente siempre se delataba a sí misma. Simplemente no se dieron cuenta de que lo estaban haciendo para el segundo día. El inspector Bennington se había dado cuenta de que prefería el estudio de Bramblehurst Hall como base de operaciones. Sus paredes paneladas y sus pesadas cortinas proporcionaban la privacidad y la seriedad que requería una investigación de asesinato. El gran escritorio de caoba, antaño dominio del difunto señor Redmayne, ahora albergaba carpetas, declaraciones y una breve lista titulada Personas de interés. En lo más alto de esa lista estaba Archie Redmayne. Archie había sido uno de los últimos en hablar con Julian Marchmont antes de su muerte, y múltiples testigos habían visto a los dos hombres enfrascados en lo que solo podría describirse como una tensa conversación bajo el rosal. Varios invitados, ahora hablando con más libertad, describieron la atmósfera entre ellos como tensa, cautelosa e incluso cargada. Fue suficiente para atraer la atención del inspector
Cuando llamaron a Archie de vuelta al estudio, llegó con aspecto recién afeitado, pero con falta de sueño. Llevaba el cuello impecablemente planchado, los zapatos lustrados, y sin embargo, algo en sus ojos delataba una tormenta persistente. Estaba sentado, con la espalda rígida y las manos apretadas sobre el regazo. Gracias por regresar. Señor Redmayne, comenzó Kennington, con un tono formal pero sin acusar. Quisiera aclarar sus movimientos durante la tarde de la fiesta en el jardín. Estuve aquí, en la casa, respondió Archie rápidamente. Ayudé a mamá a arreglar las mesas. Recibí a los invitados. Bueno, me quedé cerca de la terraza. La mayor parte del tiempo se le vio hablando con el señor Marchmont, junto a las rosas Ansí, admitió Archie tras una pausa. Intercambiamos algunas palabras acerca de... Archie dudó. Luego miró fijamente al inspector en dinero. ¿Suyo o tuyo? Ambas suspiraron. Archie and Julian me debía. No una fortuna, pero sí suficiente. Prometió pagarme cuando cerrara la venta de un cuadro que trajo de Florencia. Dijo que era valioso. Una Madonna antigua en Kennington tomó nota. ¿Y le creíste? Realmente no me importaba. Pero necesitaba el dinero. ¿Estaba usted enojado con él, señor Redmayne? Estaba frustrada, sí. Tenía la costumbre de ser escurridizo. Con los detalles, San Julián siempre se creyó encantador. Pensó que podría retrasar una deuda ofreciéndote una copa de vino y un cumplido. ¿Alguna vez tu frustración se volvió física? Archie se enderezó en la silla. No, inspector. No lo toqué en Kennington, observó al hombre. Un momento más. Muy bien. ¿Eso es todo? Por ahora. Cuando Archie se fue, el aire de la habitación pareció cambiar. Siempre se producía un cambio de temperatura, como había notado la señorita Marple en una ocasión, cuando la culpa recorría un espacio, incluso si la culpa aún no se había nombrado afuera. La llovizna había regresado, como si el propio clima conspira para mantener los ánimos contenidos. A la señorita Marple no se había quedado de brazos cruzados. Aunque no formaba parte oficialmente de la investigación, había ido a la residencia Woodford con el pretexto de entregar un pequeño bizcocho de limón. Una excusa anticuada que rara vez fallaba a Iris. La recibió con una bata clara, la tez aún pálida y los ojos hinchados por el cansancio. Habló muy poco para su madre, que rondaba como una gallina a la defensiva. Llenó el silencio con historias sobre la infancia de Iris, su talento musical y el compromiso que había significado. Todo para ella, la señorita Marple, escuchaba con su habitual amabilidad, asintiendo aquí y allá, pero su mente permanecía alerta. En un momento dado Iris se disculpó y la señorita Marple notó, en el alféizar de la ventana, un pequeño relicario de plata, abierto, pero vacío en una pieza encantadora, comentó. Eso, dijo la señora Woodford con desdén. Julian se lo dio. Ella retiró la fotografía esta mañana. ¿Puedo preguntar por qué? Dijo que no le parecía bien dárselo. No después de lo que pasó. Pero ya sabes cómo cambian las emociones. La señorita Marple asintió de nuevo, con la mirada pensativa. Un compromiso roto, un prometido muerto y una fotografía discretamente retirada. No era ira, quizá, sino algo más discreto, un retraimiento, reevaluación en el pueblo. Los rumores se habían afianzado a la teoría de que Julian había sido envenenado. El doctor Illingworth, obligado por su deontología, no había revelado los resultados de la autopsia, pero se había corrido la voz de que había dedicado tiempo extra al examen del contenido estomacal. Esto bastó para encender la especulación en el salón de Tear y Thistle. Varios clientes habituales se habían reunido con el pretexto de escapar de la humedad, aunque todos estaban claramente más interesados en contar sus observaciones personales del difunto Julian Marchmont. Lo vi cerca del puesto de limonada, dijo el señor Chadley, el tendero. Le dio un sorbo
Hizo una mueca. Dijo que era demasiado ácido para Florence. Pensé que estaba siendo poético, pero quizá nos estaba avisando a la sobrina de Lavinia. Hizo esa limonada, añadió la señora Robatham. Siempre se pasa con él. Así es más un castigo que un alivio. Quizás alguien lo manipuló, susurró Violet Mott. Era la semilla de una teoría, y al anochecer ya había echado raíces. Sin embargo, la señorita Marple seguía sin estar convencida. Sí, Julian, hubiera sido envenenado. Tendría que ser algo sutil, algo personal. El tipo de método de entrega que requiere privacidad, no un vaso público que se pasa de mano en mano. Ante la mirada de docenas, Anne regresó a casa al final de la tarde y encendió una pequeña chimenea en su sala de estar. La pista de porcelana seguía atrayendo su atención en la forma de la marca. El grabado deliberado aún no le había hablado, no del todo, pero presentía que esperaba la pregunta adecuada. A más tarde, esa noche, el inspector Lennington volvió a reunirse con Lionel Peebles, esta vez en el despacho del abogado. Era un espacio sobrio, con una sola estantería, un escritorio ordenado y un reloj de pie que marcaba demasiado despacio. He hecho averiguaciones, dijo Lennington. Julian lo visitó la semana de su fallecimiento. Usted mencionó la confidencialidad del cliente, y lo respeto, pero debo preguntar, ¿estaba preparando un nuevo testamento? Peebles hizo una pausa, se ajustó las gafas y respondió, había hecho averiguaciones, trajo un borrador con cambios, quería informar a los beneficiarios. ¿Estaba firmado? No requería testigos. Planeaba regresar la semana siguiente, pero sí recuerdo un detalle. Pretendía expulsar a alguien. ¿OMS? Peebles dudó y luego dijo Archie Redmayne. ¿Y quién fue añadido en su lugar? Otra pausa en Iris Woodford. Totalmente en Kennington se recostó. Así que el hombre que estaba a punto de perderlo todo discutió con el difunto el mismo día de su muerte. Peebles asintió una vez. Entonces creo que tenemos un sospechoso, dijo el inspector en voz baja a Anne, pero afuera de la ventana el viento había arreciado. El cielo sobre Charnley se oscureció con un nuevo remolino de nubes. Dentro de su cabaña, la señorita Marple permanecía sentada tranquilamente con una taza de té a medio terminar y un cuaderno abierto. Solo había escrito 2 líneas. Archie en motivo. Dinero. Argumento. Demasiado visible. Iris duelo. Retirada. De la fotografía en demasiado silencio. Subrayó ambas entradas. Luego pasó la página en la pista grabada en porcelana. Aún esperaba Anne, y en algún lugar entre ellos, la verdadera historia comenzaba a tomar forma negra, una de esas mañanas en las que la niebla se aferraba a los setos, como un chal olvidado durante la noche. Un frío brumoso se extendía por los senderos de Charnley Angel, silenciando el canto de los pájaros y amortiguando el sonido de las ruedas de los carros. Tras sus cortinas de encaje, los aldeanos observaban el mundo húmedo y murmuraban. De nuevo sobre la muerte de Julian Marchmont, la investigación había empezado a consolidarse en torno a Archie Redmayne. Las visitas del inspector a Bramblehurst eran ahora cotidianas, y los rumores de un testamento revisado se habían arraigado en el pueblo. Motivo, oportunidad, deuda, en todo apuntaba a Archie, incluso al vicario, un hombre generalmente cauteloso. Con los juicios se le había oído decir, bueno, debemos rezar para que se haga justicia, sea cual sea el resultado. Pero la señorita Marple estaba inquieta en esa mañana, sentada junto a su ventanal, con un chal sobre los hombros y una taza de té calentándose las palmas, contemplaba él sobre que tenía delante. Había llegado sin alardes, Escandido Bayeux. La aldaba poco antes del amanecer. Sin nombre, sin sello, solo una hoja doblada dentro con una sola frase escrita con letra pulcra y sesgada. Mira debajo de la pata del león, sin firma, sin rastro de su autor. Y sin embargo,
Era inequívocamente un mensaje dirigido a ella. Lo leyó de nuevo, y una pequeña arruga se formó entre sus cejas. El único león que se le ocurría era el león ornamental de piedra que custodiaba el lado este del estanque de nenúfares de Bramblehurst Hall. Era uno de dos, curtido por años de lluvia inglesa, y observaba el jardín en silencio con aburrida dignidad. Después de terminar su té, la señorita Marple se envolvió en su abrigo de lana, se ajustó el sombrero y salió de su cabaña sin decir palabra. Cuando llegó a Bramblehurst, el jardín estaba vacío. La investigación se había trasladado temporalmente al interior. El inspector Lennington entrevistaba al personal esa mañana. El agente apostado en la entrada trasera estaba claramente aburrido de hacer guardia. La señorita Marple lo recibió con una sonrisa, mencionando que necesitaba ver a Lavinia por un asunto de la iglesia, y él la dejó pasar sin apenas mirarla. Ella se movió hacia el estanque. El león estaba sentado tal como lo recordaba, con la cabeza ligeramente girada y una pata alzada imponente sobre una base de porcelana. Estaba desportillado y manchado de musgo, pero algo en él ahora le traía recuerdos. Agachándose con cuidado, apartó la hiedra empapada de rocío que se aferraba a la base de la escultura. Entonces, presionando con la mano, justo debajo de la pata levantada, la sintió en una irregularidad. Sus dedos recorrieron el borde de un pequeño panel. Una baldosa suelta salió con una leve resistencia debajo, cuidadosamente escondida en un hueco. Había una lata delgada del tamaño de una caja de cerillas. La señorita Marple la abrió con cuidado y dentro encontró un papel doblado, amarillado por el tiempo, y un solo objeto, un colgante de porcelana con forma de media luna. En el papel estaba doblado muchas veces. Al abrirlo, reveló un breve mensaje. Lavinia lo sabía, siempre lo supo. Si algo me pasa, empieza por el T. Aquí tampoco había firma, pero la letra coincidía con la de la primera nota. A la señorita Marple se levantó lentamente, sosteniendo el colgante a contraluz. No era una simple baratija. El esmalte tenía el mismo tono y patrón inconfundibles que la porcelana de la fuente del estanque de nenúfares. El mismo artesano, quizá incluso la misma cocción, pero el esmalte era más fino, lo que dejaba entrever algo más debajo en un símbolo, ligeramente grabado en la cerámica antes de aplicar el brillo en una media luna. Y una línea no es una letra, es la marca del fabricante. La señorita Marple entrecerró los ojos. Recordó una visita, hace casi 5 años, al mercado de artesanías de Florencia. Recordó un puesto de miniaturas de porcelana antigua, dijes, piezas de ajedrez, botones, cada una firmada con una sutil marca, una media luna y un trazo vertical. Era la misma firma, la de un artesano llamado Velosi, fallecido en 1939. Su obra era excepcional, valiosa y, a menudo, reproducida de forma deficiente. Julián, que vivía en Florencia, conocía el nombre, y ahora una de las piezas de Velosi ha sido escondida bajo una estatua de león en un jardín inglés. ¿Por qué? La señorita Marple devolvió el colgante y la nota a la lata. Luego volvió a colocar la pieza con el mismo cuidado con el que la había retirado. Retrocedió un paso, ajustándose los guantes pensativamente en la pista. No solo estaba en lo que estaba escondido, sino en cómo se había ocultado. Quienquiera que colocara la lata supuso que algún día podría ser encontrada, pero no por casualidad. Había quedado como una migaja de pan para alguien lo suficientemente astuto como para notar lo que otros pasaron por alto. Eso significaba que Julián había empezado a sospechar. Posiblemente tenía miedo y no había recurrido a la policía, ni a Iris, ni a Archie. Había dejado su mensaje en porcelana. La señorita Marple comprendió por qué. Era delicado
permanente en silencioso a más tarde ese mismo día. Asistió a una reunión del comité comunitario en la iglesia, aparentemente para hablar sobre la próxima recaudación de fondos para la cosecha. Pero su verdadero objetivo era observaran. Lavinia Redmayne estaba presente, sentada junto al tesorero, con su porte tan sereno como siempre. Llevaba perlas, un elegante sombrero y una leve sonrisa. Nadie adivinaría que se había cometido un asesinato en su jardín andá. Señorita Marple esperó hasta que concluyó la reunión y se acercó a ella. Mi querida Lavinia, dijo, me gustaría saber si podrías ayudarme con un pequeño asunto. Sí, de tus tazas de té. Lavinia parpadeó. Mis tazas. Sí, verás. Intentaba imitar el patrón de un juego que admiré en la fiesta en el jardín en los que usaban en la estación de limonada. Un diseño floral curioso e inusual. Creo que eran de porcelana. Lavinia dudó por una fracción de segundo. Dijo con ligereza, creo que esos eran mis viejos juegos italianos. Un regalo de mi difunto esposo, hace muchos años, de Florencia. ¿Sí? Asintió ella, hecho por Belloshi, quizás. La sonrisa de Lavinia se desvaneció levemente. Caramba, no tengo ni la menor idea. A la señorita Marple no dijo nada más. Ella simplemente le dio una palmadita a la mano de Lavinia y se despidió, mientras caminaba a casa. Tomó otra nota en su cuaderno. Lata oculta. Nota sobre el té. Colgante con marca Belloshi Lavinia owned Belloshi China. Asterisk y debajo, en letra más pequeña, Julian temía el veneno. ¿Por qué no se lo contó a nadie? Quizás sospechaba de alguien de quien nadie le creería. Hizo una pausa y se quedó mirando el cielo, que lentamente se aclaraba. Archie tenía problemas económicos. Sir Iris había cambiado, se había vuelto retraída, pero ninguno de los dos explicó el miedo que Julian había mostrado al ocultar este mensaje. Tampoco explicaron por qué escribió. Lavinia lo sabía. Los ojos de la señorita Marple, tranquilos y sin parpadear, volvieron a la página. Ella aún no tenía una solución, pero ahora tenía un juicio, no solo a través de tazas de té y peleas en el jardín, pero a través de la propia porcelana en la niebla que había flotado sobre Charnelian Hill en los últimos días, comenzó a disiparse, tanto del cielo como, muy levemente, del caso que mantenía al pueblo en vilo. Un sol débil se abría paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre los caminos empedrados y los setos lloviznas. Pero aunque el tiempo mejoraba, el aire en algunos salones seguía impregnado de inquietud. Dentro de Bramble House, la casa de los Redmayne ya no era el retrato de la ordenada rutina de la clase alta. Lavinia ahora se quedaba casi siempre en su habitación, alegando dolores de cabeza, mientras Archie vagaba por la finca como un personaje inquieto de una novela gótica. El personal también se movía con más cuidado, más silencioso, más pausado, con la risa contenida como un fuego sofocado bajo lana. Y la señorita Marple, tras descubrir la nota críptica y el colgante de porcelana bajo la pata del león, se encontró dándole vueltas a una pregunta central. ¿Qué sabía exactamente Lavinia Redmayne? La nota decía. Lavinia lo sabía, siempre lo supo. Pero ¿sabes qué? El instinto de la señorita Marple le decía que no se trataba simplemente de chismes o rencores. Era un conocimiento con peso, algo que impulsó a Julian a ocultar una advertencia. En lugar de decirle en voz alta para descubrir que sabía Lavinia, la señorita Marple tendría que remontarse al pasado. Y solo había una persona en el pueblo que conocía a los Redmayne desde hacía mucho tiempo, la anciana señora Agnes Bellwether, la antigua ama de llaves de Bramblehurst Hall. La Bellwether se había jubilado hacía casi una década, pero conservaba una mente y un lenguaje agudos, y ahora residía en una modesta casa de campo en las afueras de la plaza del pueblo. Fue allí donde llegó la señorita Marple esa mañana, con un pequeño paquete de mermelada de ciruela
y un cálido saludo a Agnes. Querida, dijo la señorita Marple, mientras la conducían a una sala de estar que olía ligeramente a lavanda y naftalina. Necesito un recuerdo mejor que el mío, Laisra. Bellwether, cuyos ojos brillaban bajo una gorra de punto bastante pasada de moda, rió entre dientes y sirvió el té. Dudo que tengas buena memoria, Jane. Pero continúa. ¿Qué buscas? La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba pensando en Lavinia Redmayne y su difunto esposo, Reginald. Recuerdo que una vez mencionaste que su matrimonio era bueno, poco armonioso. La señora Bellwether resopló. ¿Podrías decirlo otra vez? A Lavinia le gustaba que las cosas se hicieran a su manera. A Reginald, bendito sea, le gustaba que se hicieran a la italiana. Le gustaban las cosas extranjeras. La música, el vino, las mujeres. ¿Mujer? Sí, dijo Agnes sin dudar. Tuve ese asunto con la restauradora de arte de Florencia, como se llamaba, la señora Bellini. Vine un verano a trabajar en los frescos de la sala de música. Lavinia fingió no darse cuenta, pero Sian se dio cuenta de todo. Y después de eso, el ambiente de la casa cambió por completo. ¿De qué manera? La señora Bellwether se recostó y suspiró. Menos risas, a menos vino. Más reglas. Annie Reginald, bueno, daba más paseos solo. Era como si vivieran vidas separadas, bajo el mismo techo. Siempre sospeché que le ocultaba algo, pero no creo que ella fuera ciega. Nunca. Lavinia, no. A la señorita Marple asimiló esto en silencio. Una mujer extranjera, un secreto. Un cambio brusco en la atmósfera de la casa. Era un eco de algo que aún no había identificado, pero que pronto identificaría. Tras despedirse, la señorita Marple regresó a pasear por el pueblo. Pasó junto a la iglesia, la tienda de comestibles, la panadería, observando cómo se movían los aldeanos, más deprisa ahora, como ansiosos por liberarse de la larga sombra de la sospecha. Pero los chismes seguían aflorando en los rincones tranquilos, y cuando la señorita Marple entró en la pequeña biblioteca pública, vio a Iris Woodford, acurrucada en el fondo, encorvada sobre un libro que no estaba leyendo. Señorita Woodford, dijo la señorita Marple con suavidad a Iris. Levantó la vista, sobresaltada. Tenía los ojos enrojecidos. Cerró el libro demasiado rápido, como si la hubieran pillado. Señorita Marple dijo, forzando una sonrisa. Solo estaba pasando el rato. Leer puede ser un consuelo, dijo la señorita Marple. Aunque se necesita el libro adecuado. Iris dudó un momento y luego exclamó, ¿creen que lo hice yo? La policía, quiero decir. La señorita Marple negó lentamente. Con la cabeza. Creo que están más interesados en el señor Redmayne, pero el interés puede cambiar como el viento. Por eso es importante hablar con franqueza, antes de que la especulación se convierta en una especie de verdad. Los ojos de Iris brillaron. Julian no era quien la gente creía. Podía ser frío, ni tenía secretos. Porolou amaba. Penskew podía cambiar las partes de él que me asustaban. ¿Qué te asustó, querida mía? Iris se mordió el labio. Tenía tratos con gente de Florencia, gente a la que nunca nombraba. Había cartas que quemaba en cuanto las leía, y siempre guardaba una pieza de porcelana en un cajón cerrado con llave. Una vez le pregunté qué era, y me dijo, prueba. Eso es todo. Solo prueba. La señorita Marple mantuvo la respiración. Apenas perceptible. ¿Prueba du Q? No lo sé. Pero el mes pasado lo encontré puliéndolo, como si significaran algo. Lo protegía muchísimo. Decía que si algo le pasaba, la gente lo entendería. ¿Y dónde está esa pieza ahora? Iris parecía afligida. No sé. Después de la fiesta, desapareció la señorita Marple. Le puso una mano tranquilizadora en el brazo. ¿Se lo dijiste al inspector? No, no quería que pensaran que lo había cogido Anne cuando la señorita Marple salió de la biblioteca.
El viento había arreciado y las nubes volvieron a espesarse sobre el pueblo, pero sus pensamientos estaban más claros que nunca en la porcelana. El colgante bajo la pata de Leonan. Había más de una pieza. Julián había escondido al menos una, quizá dos, y se lo había contado a alguien, posiblemente a Irisan quizás, incluso a Lavinia vuelta en Bramblehurst. Lavinia Redmayne estaba sentada sola en su dormitorio, con las cortinas corridas para protegerse de la luz. Sostenía una taza de porcelana entre las palmas, inmóvil, con expresión indescifrable en abajo. Archie meditaba en el estudio, golpeando un lápiz contra el borde del escritorio munto, y en algún lugar del pueblo. Alguien más sabía más de lo que dice. Alguien que observaba desde el borde, esperando. La señorita Marple sacó su cuaderno una vez más. Reginald Redmayne, romance con la señora Bellini, relacionado con la porcelana, la prueba de Julian, ahora desaparecida. ¿Estaba Lavinia protegiendo el legado de Reginald? ¿O estaba ocultando algo propio? Ella trazó una línea entre Lavinia y la frase Anne. Ella siempre lo supo. Una maraña de secretos se extendía entre el pasado y el presente. Amoríos en herencias en pruebas ocultas. La porcelana ya no era solo un símbolo. Era un hilo y la señorita Marple, muy suavemente, había comenzado a tirar. Era poco después de medianoche cuando el segundo temblor llegó a Charnelian Hill. La luna, pálida y delgada como un chelín de plata, proyectaba largos rayos de luz sobre la plaza del pueblo. Las ventanas de Lare y Thistle hacía tiempo que se habían oscurecido, los hornos de la panadería se habían enfriado, y solo el destello ocasional de una linterna delataba alguna señal de vida. Era esa hora en la que todo parecía estar en calma, hasta que dejó de estarlo. Exactamente a las 12:17 de la mañana, se escuchó un grito desde Bramblehurst Hall. Ni un grito, un llanto delgado, conmocionado, frenético era Archie Redmayne, para cuando llegó el alguacil. Llamado por el mozo de cuadra que había oído el alboroto, el salón estaba revuelto. Archie, pálido y empapado en sudor, fue encontrado en el estudio, sentado en el suelo cerca de la chimenea, con las manos temblando violentamente. Había tirado una silla y una de las cortinas estaba rasgada por el dobladillo. «Fue aquí», repetía una y otra vez. «Fue aquí». El inspector Kennington, llamado desde su alojamiento antes del amanecer, anotó los detalles con su habitual meticulosidad. Archie había entrado tarde en el estudio para recoger unos documentos de su patrimonio. Una vieja costumbre, según él, cuando no podía dormir. Al abrir uno de los cajones inferiores del escritorio, reservado para documentos personales, descubrió algo escondido entre los archivos. Una pequeña cuadrada envuelta en tela marrón dentro de la caja. Había una segunda pieza de porcelana Omé, o al menos eso afirmó él. «Era como un camafeo», dijo Archie paseándose. «Porcelana blanca, con ese extraño acabado italiano, el mismo diseño que el estanque. Pero en la parte de atrás tenía un grabado, en una fecha, marzo de 1938, y las iniciales, Ann R. Repeat. Lennington, Reginald Redmayne». Archie asintió. «Tiene que serlo. ¿Dónde está la pieza ahora?» «Eso es todo». Se fue. Ann, según Archie, había salido brevemente del estudio para ir a buscar a Lavinia. Ella estaba durmiendo arriba, pero él quería mostrarle la pieza inmediatamente, en demostrar que algo extraño se había escondido delante de sus narices. Pero cuando regresó, no más de 5 minutos después, la caja había desaparecido. El cajón estaba medio cerrado. La tela estaba en el suelo como un guante desechado. A nadie había entrado ni salido de la casa, según pudo determinar el agente. Y las puertas permanecían cerradas. Pero la porcelana había desaparecido. El inspector Lennington, aunque no se inmutaba fácilmente,
Se sentía cada vez más inquieto por la presencia de estos misteriosos artefactos. Primero, el colgante bajo la pata del león. Y ahora un segundo. Uno que, si Archie era digno de crédito, estaba directamente relacionado con el difunto. Señor Redmayne, las implicaciones sugerían algo más profundo que celos o disputas por herencias. Un secreto, quizás, de décadas de antigüedad, enterrado no solo en la memoria, sino también en porcelana. La noticia de la segunda pista, aunque sin confirmar, se filtró por el pueblo a media mañana. La señorita Marple no la supo por el alguacil ni el inspector, sino por la joven hada de la panadería, quien afirmó que el primo del amigo de su hermano ayudaba a lavar caballos para los Redmayne. La historia ya había sido embellecida cuando llegó. En algunas versiones decían que la pieza de porcelana contenía un mapa, otras que era un retrato en miniatura de la señora Bellini con ojos color rubí en la señorita Marple. Sin embargo, no se dejó llevar por estas fantasías. Caminó lentamente por el pueblo, con las manos entrelazadas, deteniéndose de vez en cuando para observar pequeños detalles: un poste de cerca roto, un sendero recién pisado a través del verde, una contraventana entreabierta. Why entonces vio a Irison. La joven estaba de pie cerca del viejo puente del molino, con una bufanda ceñida a los hombros y el rostro vuelto hacia el agua. Parecía más fría de lo que el aire aparentaba, como si el dolor se le hubiera grabado en los huesos. La señorita Woodford llamó a la señorita Marple suavemente. Iris se giró, sobresaltada. Entonces, al reconocer a la mujer mayor, esbozó una leve sonrisa. Vengo aquí a veces, dijo. Me ayuda, el agua tiene ese efecto, respondió la señorita Marple. Se mueve incluso cuando nosotros no podemos. Hubo un largo silencio entre ellos. Solo, el suave murmullo del arroyo llenaba el aire en mí. Enteré de lo de anoche, dijo Iris. Finalmente, de la segunda pieza de porcelana. Año. También respondió la señorita Marple con suavidad. Es extraño, ¿verdad?, que desaparezca tan rápido. Iris tragó saliva. Julian me dijo una vez que la porcelana dura más que la verdad. No entendía a qué se refería. Quizás quiso decir que la porcelana no miente. Preserva lo que la gente espera olvidar. Se quedaron en silencio nuevamente. Entonces, Iris habló más tranquilamente. Iba a exponer algo. A eso se refería cuando hablaba de pruebas. Pensó que eso lo liberaría. ¿De qué? No lo sé, dijo ella. Pero le tenía miedo. Lavinia. La señorita Marple ni se inmutó. Dijo, ¿por qué? No. Solo que lo sabía todo. ¿Y si alguna vez pensó que él podría arruinar lo que Reginald dejó? No lo dudaría. En esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su escritorio, con los dedos apoyados en su cuaderno. El caso había dado un giro inesperado, no solo por la desaparición del artefacto, sino por su repentina desaparición. Alguien de la casa se lo había llevado, alguien que había estado observando. Ella repasó sus notas. Marzo de 1938. Fecha en la segunda pieza de porcelana. Iniciales. Era A.R. Reginald Redmayne. Lavinia aún protege su reputación. Julian encuentra algo e intenta usarlo. Termina muerto. 2 pistas de porcelana escondidas. Una robada. Una desaparecida. Luego añadió algo nuevo. Demasiada atención en Archie. Demasiado ordenado. ¿Qué pasaría si Archie no fuera el final, sino el señuelo? Mientras tanto, el inspector Lennington había empezado a insistir más en el motivo. Interrogó a Lavinia con más firmeza, señalando que los cambios en el testamento de Julian podrían haber modificado las propiedades. Pero Lavinia mantuvo la calma, afraciendo hablando del mantenimiento del jardín y lamentando el escándalo. Afirmó no saber nada de la segunda pieza de porcelana. Aseguró que jamás había oído hablar del artesano Beyoshi Ono y, sin embargo, la señorita Marple lo sabía. La gente rara vez decía ignorarlo, a menos que temiera lo que el conocimiento pudiera revelar. Ahora,
se formaba otra posibilidad, una que rondaba en la mente de la señorita Marple. ¿Y si las piezas de porcelana no eran solo pistas? ¿Y si las habían usado como excusa? ¿Un chantaje? ¿Y si alguien había asesinado no solo para silenciar a Julian, sino para reclamar lo que una vez se había usado para silenciar a otros? Antes de acostarse, la señorita Marple encendió una vela y de pie junto a su estantería sacó un delgado volumen titulado Porcelana y Escándalo en hornos europeos y crímenes curiosos. Se lo había regalado su prima Maud después de un desafortunado escándalo del té en Tunbridge Wells. Pasó al capítulo final allí. Entre oscuros cuentos de vidrieros venecianos y estafadores sajones, había una sola línea que la dejó sin aliento. Las piezas privadas de Veloci a menudo tenían inscripciones ocultas, visibles solo bajo ciertas condiciones de calor. Cerró el libro y se quedó mirando el silencio de su sala de estar. Había algo todavía, oculto, no solo en porcelana, pero en el fuego la mañana siguiente al incidente, en el estudio de Bramblehurst. Amaneció fresca y tranquila, con el cielo como una extensión serena de un azul pálido, y los setos del pueblo brillando con un velo de escarcha. Era el tipo de día en el que el mundo fingía que nada había pasado, ni mensajes ocultos en las estatuas de leones, ni porcelana desaparecida, ni un cuerpo en el estanque de nenúfares. Pero la señorita Marple lo sabía mejor. La verdad había comenzado a acumularse como la niebla que se enrosca sobre la superficie de un estanque en calma, visible solo si uno se quedaba muy quieto y miraba con paciencia a las 10 en punto. Envió una nota a Lavinia Redmayne. Fue breve, cortés y escrito con su letra suave y curva. Querida Lavinia, ¿puedo molestarte en visitarla? Tengo de porcelana que tratar. Atentamente, Jane Marple. A las 10:30, Lavinia apareció en la puerta de la señorita Marple, vestida con un elegante traje gris paloma, un broche de seda y una expresión firmemente neutral. Tenía el aire de alguien que había pasado décadas gestionando almuerzos difíciles y pequeñas disputas aldeanas sin romper jamás una taza de té a la señorita Marple. Siempre hospitalaria, la saludó con una sonrisa. Lavinia, querida. Pasan, acabo de ponerme la tetera. Lavinia asintió levemente y entró. Su mirada se dirigió brevemente a los modestos muebles de la sala, los tapetes, los bordados enmarcados, el calor crepitante de la chimenea, y se posó en ellos con educada indiferencia. A la señorita Marple señaló el sillón más cercano al fuego. Lavinia lo tomó con la gracia de quien espera una entrevista, pero está decidida a no revelar nada. Le pido disculpas por la brevedad del aviso, dijo la señorita Marple, sirviendo té en tazas de porcelana con una mano que nunca temblaba. Pero sentí curiosidad. ¿Curioso sobre qué? La señorita Marple le entregó una taza y luego se sentó frente a ella con la suya sobre la porcelana. Ante eso, un breve destello cruzó el rostro de Lavinia. No fue exactamente una mueca, sino más bien la sombra de reconocimiento rozando su mejilla. Siempre te ha gustado, continuó la señorita Marple, y tienes piezas preciosas. Recuerdo haber admirado un conjunto en particular durante tu fiesta en el jardín, con estampado floral, si no me equivoco. Bastante raro, no lo sé, dijo Lavinia con ligereza. Eran del gusto de Reginald, en realidad. Yo simplemente los mantuve embelloshi, ¿no? El agarre de Lavinia sobre la taza de té se apretó, solo levemente. Veloci, repitió ella. ¿El artesano italiano? Sí, dijo la señorita Marple, un hombre fascinante. Se sabía que sus encargos privados contenían inscripciones, details ocultos, a veces políticos, a veces personales, solo se revelaban bajo presión a Lavinia. No dijo nada la señorita Marple. Se inclinó hacia adelante, ligeramente, y dejó su taza veraz. Encontré un colgante cerca del estanque de nenúfares. Muy antiguo, muy fino. La marca de Veloci es inconfundible. Una pausa, y luego había una segunda pieza. Al menos
Eso afirma Archie. Desapareció, claro. Es curioso cómo estas cosas tienen esa forma de hacer eso. A Lavinia se alisó una arruga en la falda. No tengo idea de lo que quieres decir a la señorita. Marple sonrió levemente. Oh, no insinuó nada. Simplemente me preguntaba, ¿qué podría alguien esconder en porcelana si temiera que la verdad se descubriera en papel? Aún así, Lavinia no dijo nada. Así continuó la señorita Marple. ¿Sabes? Julián tenía la horrible costumbre de amenazar con revelar cosas en secretos, amoríos en herencias a mí. Imagino que no era un huésped fácil. Uno se pregunta si se topó con algo que no debía. No creo que eso importe. Ahora respondió Lavinia con voz entrecortada. Anne. Pero creo que sí, dijo la señorita Marple, con tono sereno, porque alguien se esmeró en ocultar la verdad. Hace años, en marzo de 1938, por aquella época, Reginald enfermó gravemente. Lo recuerda, ¿verdad? La boca de Lavinia se forma en una fina línea. En Reginald era muchas cosas, Jane. Pero no era deshonesto, quizás. No. Pero Julián creía que algo había sucedido. Algo que valía la pena probar. Y luego terminó muerto. Lavinia se levantó bruscamente. No sé qué es este jueguecito, señorita Marple, pero no me quedaré aquí sentado y dejaré que me acusen a la. Señorita Marple permaneció sentada, tranquila. Pero no te estoy acusando, Lavinia. Solo me preguntaba si te gustaría ver qué revela el fuego. Lavinia se quedó congelada. A la señorita Marple señaló con la cabeza la repisa de la chimenea, donde un sencillo plato de porcelana blanca se calentaba sobre una base metálica sobre las llamas. A primera vista, parecía anodino, pero a medida que pasaban los minutos, empezaron a aparecer tenues líneas bajo el esmalte. El rostro de Lavinia estaba pálido. Era el mismo patrón que el de su fiesta en el jardín. Guay, poco a poco, a medida que el calor extraía la tinta oculta, emergieron las letras Arener Ambellini 1938. La voz de la señorita Marple era casi tierna. Reginald tuvo una aventura, ¿verdad? Y más que eso, pretendía dejar algo. Un recuerdo, una prenda, quizás incluso una confesión. Una que no pudieras destruir por completo, pero que pudieras ocultar en los labios de Lavinia. Temblaron. Él iba a dárselo. Todo susurró. El dinero, la herencia. Ella lo llevaría de vuelta a Italia. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había tolerado, no podía soportarlo, así que lo escondiste, dijo la señorita Marple, en voz baja. Te llevaste la porcelana, las notas, las cartas, las guardé a salvo. Pero Julián encontró una, ¿verdad? Lavinia asintió. Lo encontré junto a la fuente, sosteniéndola. Dijo que nos avergonzaría a todos desenterrar el pasado. Dijo que mi matrimonio había sido una mentira. Y entonces no quise matarlo, dijo, sentándose de nuevo, con voz distante. Solo quería asustarlo. Le puse el polvo en el té, solo un poco en algo para matarlo. Era de una vieja receta de Reginald, pero bebió más de la cuenta. Luego se fue al estanque, y se acabó en el silencio. Se apoderó de la habitación, espeso como la lana. La señorita Marple se levantó con suavidad y se acercó al fuego, recuperando el platillo con un paño. La inscripción era ahora tan clara como el agua. Se volvió Hashi. Lavinia, con voz tranquila pero decidida. El inspector querrá escucharlo con sus propias palabras. Lavinia no dijo nada más. La señorita Marple la acompañó hasta la puerta y la observó mientras desaparecía por el callejón, su silueta rígida contra el sol naciente. Luego regresó a su sala de estar, dobló una página en blanco en su cuaderno y escribió una sola línea. La porcelana no se olvida. El aire del día de la revelación final estaba húmedo por la llovizna. Una fina cortina de niebla se filtraba entre las chimeneas de Charnel y Angel, pero no hubo truenos ni relámpagos.
ni una orquestación dramática que acompañara el final del misterio que había consumido al pueblo durante más de una semana. En cambio, se escuchó un suave golpe en la pesada puerta de roble de Bramblehurst Hall, seguido por los firmes pasos del inspector Lennington, que resonaron en el vestíbulo. Lavinia Redmayne abrió la puerta ella misma. Se había vestido con esmero lana azul marino, broche de plata, guantes, llevaba el pelo recogido con pulcritud. Su expresión era indescifrable, pero tras el esmalte había algo vacío, como si una parte de ella ya se hubiera refugiado en el recuerdo. El inspector dijo, ella haciéndose a un lado. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo en voz baja. Asintió con un gesto que podría haber sido de acuerdo o de resignación. Luego, como por instinto, se giró y caminó lentamente hacia el estudio en la misma habitación donde Archie había gritado en silencio sobre la desaparición de una caja de porcelana. Lavinia estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. La lluvia caía a raudales por los altos ventanales tras ella, suavizando la luz y haciendo que su figura pareciera casi espectral contra la pared de panelesán. La señorita Marple ya estaba allí. Estaba sentada en un rincón, entre la sombra y la luz de la lámpara, tan discreta como siempre, pero sus ojos estaban alerta, serenos e increíblemente claros. Supongo que han venido a buscar mi confesión, dijo Lavinia, sin dirigirse directamente a ninguno de los dos. Vine. Por la verdad, respondió Lennington. Lavinia miró a la señorita Marple. Lo supiste antes que nadie, ¿verdad? Lo sospechaba, dijo la señorita Marple con suavidad. He visto a demasiadas mujeres cargan con cargas durante demasiado tiempo. Cambia su forma de comportarse y su forma de guardar secretos. Lavinia exhaló como si soltara algo que había sostenido con fuerza durante años. Todo empezó mucho antes del regreso de Julien, dijo con voz firme, casi con naturalidad, mucho antes de la señora Bellini y el estanque de nenúfares. Reginald era un hombre con un gran apetito, no solo por el arte o la política, sino por la admiración. Y cuando esa admiración se desvaneció, cuando su público se desvaneció, empezó a buscarla en privado. La señorita Marple juntó las manos en silencio. No interrumpió. Anne la trajo aquí, continuó Lavinia, con el pretexto de restaurar un fresco. Pero no estaba ciega. Los observaba, susurrando en el jardín de rosas, riendo en la sala de música. Esperé quería ver si él mismo lo acabarían, pero no lo hizo, dijo Lennington. No tenía la intención de irse. Había hecho arreglos. La herencia pasaría a ella. Había documentos en cartas escondidos en una caja de porcelana que ella le había regalado, una de Velocci. Creía en el simbolismo. Creía que la porcelana preservaba la verdad. Sus ojos se entrecierran y ahora están fríos. Encontré la caja. Leí las cartas. Destruí los originales. Pero no me atreví a romper la porcelana. Me pareció demasiado definitiva. Así que la escondí bajo el leonen y no le dije nada ni a él ni a nadie. La señorita Marple asintió levemente. Y usted vivió con ese silencio durante años, hasta que llegó Julián, susurró Lavinia, con la misma sonrisa desafiante, el mismo gusto por desenterrar cosas que es mejor dejar enterradas. Revisó las cosas de Reginald. Encontró una de las copias, otra pieza de porcelana, Teoculo. Demostraba todo que Reginald había escrito sobre sus planes, sobre cómo lo había traicionado Anne, y amenazó con exponerlo, dijo Lennington. La voz de Lavinia tembló. Dijo que lo publicaría, que Iris tenía contactos en Florencia que arruinarían el nombre Redmayne. Así que lo envenenaste. Levantó la vista bruscamente. Non solo pretendía detenerlo. Retrasarlo en el polvo era suave. Era algo que Reginald tomaba para los nervios.
Una vieja receta solo quería que Julian durmiera. Dame tiempo para razonar con él, pero caminó hasta el estanque, dijo la señorita Marple en voz baja. Why se desplomó. Lavinia asintió una vez, con las manos apretadas en su regazo. Lo seguí. Intenté detenerlo. Pero era demasiado tarde. Su cabeza golpeó el borde de porcelana al caer. El agua se llevó el resto. Siguió un silencio pesado, pero no cruel en el inspector Kennington. Dio un paso adelante y sacó un pequeño bloc de notas. Necesito una declaración escrita, señora Redmayne. Ella asintió con firmeza y se puso de pie. Por supuesto, Anne. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la señorita Marple se quedó allí un rato. Se acercó a la chimenea y cogió el platillo que habían usado el día anterior. La inscripción se había desvanecido con el enfriamiento de la porcelana, dejando solo su sencillo diseño decorativo. Ella lo giró en su mano. Es curioso, ¿verdad?, dijo en voz baja. Como algo que debía contenerte puede acabar guardando un secreto. Lavinia no dijo nada. Su expresión era ilegible. La señorita Marple volvió a colocar el platillo en su sitio y miró una vez más a la mujer que durante tantos años había controlado cada detalle del jardín, del salón, del legado familiar. El silencio tiene su fuerza, Lavinia, pero también conlleva peligro. A veces, cuando preservamos el pasado con demasiado cuidado, empieza a pudrirse bajo el barniz. En la barbilla de Lavinia tembló levemente, pero ella no habló esa tarde. La noticia se extendió suavemente por Charnalian Hill. Nadie gritó. Ninguna gente irrumpió con furia por las calles. Lavinia Redmayne fue escoltada discretamente desde su casa, no esposada, sino con comprensión al cargo, explicó el inspector más tarde. Probablemente no sería asesinato sino homicidio involuntario, una muerte sin intención, pero aún quedaban capas por descubrir, sobre todo con la porcelana perdida, los testamentos extraviados y el legado de Reginald Redmayne. Esa noche, la señorita Marple regresó a su sala de estar y encendió el fuego una vez más. Afuera, la lluvia había parado y el cielo comenzaba a suavizarse con el suave gris del crepúsculo. Anne preparó una tetera de té de manzanilla y se sentó con su cuaderno, pasando páginas llenas de nombres, fechas y fragmentos de conversación. Al final de la última página escribió: la porcelana nunca fue solo un material, era un recuerdo, una prueba y, a veces, un castigo. Cerró el libro y lo dejó a un lado. Algunas verdades no necesitaban ser compartidas en voz alta. No. Cuando las tazas de té los recordaron por Tian, había pasado una semana desde que Lavinia Redmayne dejó Bramblehurst Hall, cuando los ritmos de Charnalian Hill comenzaron a regularse suavemente, como si el pueblo hubiera suspirado, se hubiera arreglado las faldas y hubiera vuelto a la rutina. Las campanas de la iglesia sonaban sin urgencia. El correo de la mañana llegaba sin susurros, y el té servido en Are y Thistle sabía, una vez más, solo a hojas y agua, no a secretos. Pero algo había cambiado. Los aldeanos no lo decían en voz alta. La gente de Shanley rara vez lo hacía, pero pasaban con paso más silencioso por las puertas de Redmayne. Las madres acallaban a sus hijos al pasar junto a las estatuas de leones, y en la tienda de comestibles parecía quedar un espacio abierto en la pizarra de la charla cotidiana, donde el nombre de Lavinia había aparecido con frecuencia, como anfitriona, donante, matrona, jueza. En ese espacio aún no estaba lleno. Bramble había comenzado a reclamar el sector este de Bramblehurst. Con Lavinia fuera y Archie retirándose a su piso de Londres, la gran casa permaneció inmóvil, atendida solo por un personal mínimo, y el zumbido ocasional de una radio invisible en las habitaciones del servicio. El estanque de nenúfares había sido drenado. El inspector Lennington había ordenado vaciarlo como mera formalidad, aunque la causa de la muerte de Julian estaba bastante clara.
Había ingerido una gran dosis de sedante. Se desorientó y se golpeó la cabeza contra el borde de porcelana antes de desplomarse en el agua. Pero el estanque ahora era simbólico en un receptáculo de demasiadas preguntas, demasiados silencios. En el fondo, los trabajadores encontraron limo, raíces de lirio, una horquilla rota y un pequeño fragmento de porcelana no más grande que un botón, esmaltado, pero sin marcar. La señorita Marple, al oírlo, simplemente asintió. Pasó ese viernes como solían, recogiendo las flores de la iglesia, devolviendo libros de la biblioteca y pasando un momento por la panadería a comprar un panecillo recién hecho con semillas de amapola. El cielo estaba gris y bajo, pero el aire olía a la insistencia de la primavera. Un susurro de bulbos de azafrán, atreviéndose a florecer, se encontró con Iris Woodford en el puente cerca del molino. La joven parecía diferente. No más feliz, precisamente, sino más lúcida. La dulzura de su mirada se había vuelto más firme, y su postura ya no era vacilante. Pensé que ya te habías ido, dijo amablemente la señorita Marple. Lo haré, respondió Iris pronto. Decidido volver a Florencia. A la señorita Marple sonrió levemente. Es un buen lugar para empezar de nuevo. Oh, eso me han dicho. Iris miró el arroyo, en voz baja. Lo amaba, señorita Marple, o al menos eso creía. Paró al final. Creo que solo me encantaba la idea de rescatar a alguien. Él no quería que lo salvaran. No coincidió con la señorita Marple. Quería tener razón. Hay gente que la tiene y no sé si era cruel, continuó Iris, pero podía ser descuidado con la gente, con los sentimientos. Quizás, al final, sea lo mismo. A la señorita Marple no respondió al principio. Luego dijo: a menudo confundimos el carisma con la bondad, pero son cosas completamente distintas. Se quedaron juntos un rato, escuchando el arroyo. Cuando Iris finalmente se giró para irse, les ofreció un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Encontré esto entre las cosas de Julián. Creo que quería dártelo. La señorita Marple lo aceptó con un murmullo de agradecimiento. Cuando Iris se fue, lo desenvolvió lentamente. Dentro había un fragmento de porcelana, la mitad de un camafeo. El esmalte tenía un sutil dibujo, a un lirio, pero no hay marcas. No hay mensaje. Solo el eco de un misterio que terminó hace mucho. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple colocó el fragmento junto al colgante que había encontrado bajo la pata del león. Juntos formaban un todo casi completo. La luna creciente y el lirio se alineaban a la perfección, como dos pensamientos finalmente unidos. Él regresó junto al fuego, con el chal abrigado, y abrió su cuaderno una vez más, no para añadir una nueva línea, sino para releer lo que había escrito. La porcelana no se olvida. Consideró tacharla, pero la dejó así. En esa noche, el inspector Kennington hizo su última llamada. Se encontraba en el modesto salón de la señorita Marple, con el sombrero en la mano y el cuaderno bajo el brazo. Debo decir, admitió, que esta no era la conclusión que esperaba. Rara vez lo son, respondió la señorita Marple, dejando su labor de punto. El corazón humano tiene muchos más compartimentos secretos de los que la mayoría de los detectives están entrenados para descubrir. Lennington rió entre dientes, aunque con un matiz de humildad. Ya lo he aprendido. Lavinia no actuó por codicia, sino por vergüenza. La vergüenza es un poderoso motivador. A veces, más que el odio. Lennington asintió. ¿Y Julián? Un hombre que creía que el conocimiento debía ser un arma, dijo simplemente. Nunca comprendió del todo que la verdad es como el fuego. Calienta, pero también quema. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Me pregunto cómo lo supiste tan pronto. No solo quién lo hizo, sino cómo la señorita Marple sonrió.
No realmente solo noté lo que otros ignoraban. Una grieta de porcelana que parecía más bien una pincelada. Una mujer que lo dejaba todo impecable, pero que permitía que a una estatua de león le creciera musgo en la base. Una taza dito, usadau parau limonadau, aunque claramente formaba parte de un conjunto más formal. Y luego, por supuesto, estaba el silencio. El silencio siempre es el sonido más fuerte, inspector, cuando la gente se queda callada de repente. Sobre todo quienes se enorgullecen de sus comentarios. Bueno, entonces, sin duda, algo se está ocultando. Anne se rió de nuevo y se tocó el sombrero. Hasta la próxima, señorita Marple. Dijo ella. La puerta se cerró tras él, y la tarde volvió a tomar su suave ritmo. Al otro lado del pueblo se encendían velas, se ponían teteras a hervir. El mundo avanzaba lentamente, como siempre, pero debajo, escondidos en cajones, enterrados bajo fuentes, susurrados a través del esmalte de porcelana, aún persistían los vestigios de secretos. A la señorita Marple, sentada con su té con los ojos entornados, no pensaba en la culpa ni en la inocencia, sino en las decisiones, en los 1000 momentos de calma que llevan una vida al límite, a la grieta. Después de todo, no es donde algo se rompe, es donde algo empieza a cambiar. Y para aquellos que tienen ojos para ver, ahí es donde se encuentra la verdadera historia.